En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos que desean vivir, que esperan vivir esta mañana de oración, que para eso se hace el retiro, para escuchar mejor la voz del Señor, para meditar, para orar, para escucharlo y para dejar que su palabra entre en nuestro corazón y en nuestra vida, transforme nuestra vida, y yo le responda de esa manera. Conocer mejor la santa voluntad de Dios, como diría San Ignacio, ¿no? Disponer el ánima para discernir y conocer mejor la santa voluntad de Dios. Hoy, si hay que ponerle un título a esta plática que pretende ayudarnos a meditar la palabra de Dios, bueno, el título sería lo que dijo Jesús a Poncio Pilato, ¿no? Para esto he nacido, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, dar testimonio de la verdad. Quisiera leer, porque es como un texto especialmente iluminador y muy querido a través de los siglos, ha sido muy meditado, propuesto a veces como lema, como síntesis de lo que es la vida cristiana, lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. En el capítulo 4, versículo 15, dice en esta traducción que tengo aquí, que es muy buena, profesando la verdad con amor de caridad. Otras versiones dicen hacer la verdad en el amor, ¿no? Profesando la verdad, que es lo mismo, vivir la verdad en el amor o con el amor de caridad, porque la palabra griega en el original designa ese amor peculiar que es el amor cristiano, el amor de caridad, el amor que viene de Dios, que es don de Dios, pero que tiene que ser vivido, ejercitado en nuestra propia vida y que nos lleva a Dios. Es el amor que nos vincula a la fuente eterna del amor purísimo y beatífico, ¿no? Que es Dios uno y trino. Si nosotros leemos en muchos lugares de la Escritura, pero particularmente la primera carta de San Juan, quisiera hacer lo que hace toda la Iglesia, ¿no? Que es referirse siempre a la palabra de Dios. Somos católicos, creemos que hay una palabra inspirada, hay un mensaje del Señor dirigido a nosotros, que debe ser interpretado en el cauce y en el clima de la tradición apostólica, pero que esa palabra está escrita fundamentalmente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, referirnos a la Escritura es una necesidad de nuestra fe, porque entendemos que es palabra de Dios, nada menos. Y porque, aunque sabemos que es palabra de Dios, no siempre es valorada en la práctica, respetada,
¿no? Deseada, ¿no? Como que no siempre es la fuente a la que se acude en la vida cristiana católica, sobre todo, ordinaria, y tiene que ser el alimento del alma, ¿no? En este mes de septiembre, saben ustedes que se dedica especialmente a la Biblia. Me imagino que la razón, no investigué mucho, pero deduzco que la razón debe ser porque a fin de mes, el día 30, se celebra a San Jerónimo, aquel gran padre de la Iglesia, gran estudioso, amante de la palabra de Dios, gran promotor del estudio y de la lectura directa de la palabra de Dios, como muchos padres y muchísimos santos. Pero él fue ciertamente una figura destacada. Por eso, bueno, voy a la palabra de Dios, primera carta de San Juan. En esta primera carta preciosa, especialmente como sustanciosa, como que tiene el núcleo, el corazón de la revelación divina, de algún modo, ¿no? Está concentrado aquí, lo mejor como lo mejor de lo mejor. Aquí se nos habla mucho del amor y Dios nos revela como su nombre propio, ¿no? Dios es amor, dice en 2 lugares San Juan. Y se nos habla mucho de la verdad y mucho del amor. Leo un poco, no todo, pero leo un poco para comprender como mejor o tener como el testimonio directo de lo que estoy diciendo. En el capítulo 4 dice así el autor: queridos, no creáis a cualquier espíritu, sino examinad los espíritus a ver si realmente proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Es lo que nos preocupa. Al Espíritu de Dios lo podéis reconocer por esto: todo espíritu que profesa la fe en Jesucristo venido en carne procede de Dios, y todo espíritu que no profesa la fe en Jesús no procede de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Muy fuertes las expresiones, muy categóricas. Quiere decir que en el discernimiento de los espíritus, un tema tan ignaciano, hay algo que es como fundamental: la fe en Jesucristo. La Iglesia Católica no puede prescindir, no solamente que no puede prescindir, sino que se niega completamente a sí misma si prescinde de la fe en Jesucristo. Y se dedica, por ejemplo, a obras de solidaridad, de atención a las necesidades humanas, a las necesidades del mundo, al cuidado de la tierra y poco más. Si prescinde de Jesucristo, si prescindimos de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Esa es como la primera verdad a partir de la cual alcanzamos otras verdades y todo se ilumina y todo cobra sentido. Eso es muy claro, muy fuerte, está dicho por San Juan de tantas maneras y en realidad por toda la Escritura. No es que sea una novedad reservada a él. En el capítulo 5 de esta carta se dice, por ejemplo, y ya no quiero ya después poner más textos: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del malvado o del maligno. Esta traducción dice del malvado, que es el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero Dios. Y estamos en el verdadero, así lo llama, con mayúscula, porque estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. O sea, para nosotros la verdad y el acto de fe, ¿no? La relación con el verdadero, con la fuente de toda verdad,
no es algo secundario o algo que puede ser de poco relieve o algo medio pálido, ¿no?, en la vida cristiana. Sin esa relación con el verdadero, sin la fe dirigida a esta luz, ¿no?, luz del mundo, fuente de toda otra verdad sobre Dios y sobre el hombre, estamos descaminados. Pero al mismo tiempo, y diría en esta primera carta tal vez con más énfasis, porque sería no obrar en la verdad, desconocer el mandato del Señor y lo que afirma, por ejemplo, aquí en la primera de Juan, San Juan, cuando nos está diciendo con mucho énfasis, entre otras cosas, porque el mensaje que oísteis desde el principio es este, que nos amemos mutuamente con amor de caridad, no como Caín, que procedía del maligno y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y en cambio las de su hermano eran justas. No, esto es lo que dice el mensaje que oísteis desde el principio. Ese, no hay otro, dice. Este es el mensaje que oísteis y es un mensaje que tiene forma de mandato, como que no es un mensaje cualquiera. También nosotros, dice antes, todo el que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna que permanezca en él. Antes ha dicho, el que no ama con amor de caridad, el que no ama con ese amor propio de Cristo, que no es un amor en la ejecución diferente del amor humano, tiene una fuente profunda y una elevación como una calidad interior, pero no puedo decir, no, yo no amo nada porque reservo mi amor para un amor cristiano que es diferente. El amor cristiano asume lo humano, o sea que si no hay amor humano no hay amor cristiano. Pero ciertamente que el amor humano eleva, purifica, da dimensión de eternidad al amor humano. El que no ama con amor de caridad sigue estando en la muerte. O sea, son afirmaciones muy fuertes, muy hijitos, no amemos de palabra ni con la lengua, sino con obras y según la verdad. Y con eso nos daremos cuenta de que somos de la verdad. Y cuanto más que el apóstol San Juan, que es el apóstol del amor y es al mismo tiempo el apóstol de la caridad, ¿no? Amémonos mutuamente, queridos, en el capítulo 4, porque el amor procede de Dios y todo el que ama con este amor de caridad ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama, dice, conoce a Dios. El que no ama con este amor de caridad no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No, Dios es propiamente, dice, ágape, caridad. Y podríamos seguir porque hay muchos textos. Es particularmente interesante como resúmenes, ¿no? Hay muchos resúmenes o expresiones concentradas. Su mandamiento es este, que prestemos, ahora habla del mandamiento de Dios, que prestemos fe al nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos con amor de caridad mutuamente, tal como nos mandó. Hay un mandato, y todo esto se dice también de forma muy sintética en la carta segunda. Ustedes saben que la segunda carta de Juan es un escrito muy muy breve, y la tercera de Juan también. Pero en ese escrito breve son cartas casi como esquelas, brevísimas.
se habla de la verdad con mucha insistencia. Por ejemplo, el anciano, que es el autor, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que ya han conocido la verdad. Habla mucho. Habrá con nosotros gracia, misericordia, paz de parte de Dios Padre y de parte de Jesucristo, el Hijo del Padre, según la verdad y la caridad. Me alegré mucho de haber encontrado de entre tus hijos a quienes van por el camino de la verdad. Me parece como muy, muy insistente. Bueno, esa insistencia es por algo importante, por algo muy, muy importante. Porque la verdad es Dios o Jesucristo, yo soy la verdad, y porque Dios es amor, y entonces la vida cristiana tiene que ser vivida en la verdad y en el amor, y de modo tan unido que prácticamente se identifican. El verdadero amor es verdad, nos lleva a la verdad, al conocimiento profundo de la verdad. La verdad nos enseña y nos manda a amar. La verdad se despliega en la vida como amor. San Agustín tenía aquella expresión que era en el latín, ¿no? En el que él que era su lengua, caritas veritatis, la caridad de la verdad. Quiere decir que el amor es amor, dar la verdad, comunicar la verdad, es obra de amor. Lo que él dice también hablando de los pastores, officium amoris, es Pacere Gregem Dei, ¿no? Quiere decir que es un oficio de amor, apacentar el rebaño de Dios. Apacentar, cuidar las almas, es lo que le corresponde al obispo, es propio del que ama. Es un oficio de amor. Y al mismo tiempo, bueno, San Agustín, de muchas maneras y con todos los acentos, nos dice que apacentar propiamente es llevar a las almas a la verdad, comunicar la verdad a las almas, al mundo, para que Dios sea conocido, reconocido y amado de verdad. Toda esta comunicación interna profunda entre la verdad y la caridad constituye como lo más propio, lo más auténtico, lo más íntimo de la vida cristiana. Y si somos de Cristo Rey, muchos de ustedes son de la Legión de Cristo Rey, o nosotros somos el Instituto Cristo Rey, en realidad todo cristiano es de Cristo Rey, porque es el Rey de todos, y hemos sido bautizados para Él, ¿no? Configurándonos con Él, entrando a formar parte de aquellos que lo reconocen como Rey. Si somos de Cristo Rey, por supuesto que tenemos que obedecer su mandato. Y Jesús nos da un mandato muy claro. No es una ley confusa o así de lenguaje extraño, ¿no? O ambiguo, como hay otras leyes humanas que incluso son contra toda lógica y sentido común y por supuesto y sentido moral. Nos da un mandato. Somos de Cristo Rey, queremos obedecer ese mandato. El mandamiento nuevo es un mandato y lo dice como reforzando, lo dice reiteradamente, que esto os mando. Nuestro examen de conciencia tiene que pasar muchas veces por el cumplimiento de ese mandato, o siempre. Bueno, yo cómo lo mando, cómo lo vivo, ¿no? A ese mandato. Y el mismo Rey nos enseña el camino por el que tenemos
que andar nosotros, que es lo que Él mismo vivió y padeció, y lo que Él hizo y lo que Él, digamos, sufrió, para dar testimonio de la verdad. Viene aquí, dice, para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y esto nos corresponde a nosotros también. Él se declara precisamente rey ante Poncio Pilato. Ante la pregunta de Pilato lo afirma, lo confirma, aunque se trata de otro reino, de otra realeza que él no puede entender, pero esa realeza está conectada directamente con el testimonio de la verdad, con la expansión de la verdad de Dios en el mundo. Y eso es lo que nos ocupa o nos debe ocupar, ¿no? Que nuestra vida sea un testimonio, como una transparencia de esa verdad. Y todo esto sin dialéctica. Sin dialéctica quiere decir sin oponer o sin encontrar como cierta dificultad o como sospechas, ¿no? Si se habla mucho del amor o si se habla mucho de la verdad. Y eso pasa, lamentablemente eso pasa, se ha presentado dialécticamente la realidad misma de la Iglesia o de la vida cristiana. Y diría que el acento, la fuerza, porque tiene mucho poder en nuestro mundo, esa misma mentalidad, lo que el Papa había llamado la dictadura del relativismo, el imperio con todos los recursos, especialmente de los medios de comunicación, recursos políticos y económicos, en contra de la verdad, es decir, en contra del amor, en contra de Dios, del Dios vivo y verdadero. Pero el ensañamiento, podemos decir, más fuerte es en contra de la verdad, o diluir el concepto mismo de verdad. Y diluir, por supuesto, el concepto de amor, utilizar, manipular el amor, pero incluso entre personas que deberían vivir, todos debemos vivir esta realidad riquísima, ¿no? Hacer la verdad en el amor, pero en el seno mismo de la Iglesia, cuántas veces se ha opuesto a una iglesia doctrinaria, yo lo he escuchado y lo he leído, a una iglesia pastoral, como si lo pastoral no tuviera que tener ninguna doctrina, ninguna referencia de verdad. ¿Qué significa la pastoral sin doctrina? O una iglesia dogmática y una iglesia vivencial. ¿Y qué es lo que se vive si no hay una verdad en la cual creemos? Pero esas oposiciones ridículas y a veces como o ridiculizando una de las partes, especialmente hoy lo que más abunda es la ridiculización o la tergiversación del valor de la verdad en sí misma, de la doctrina, porque estamos hechos para la verdad, nuestra inteligencia busca la verdad. No me conformo con sentir, tener una experiencia sensible, que siempre es pasajera, más o menos reconfortante, estimulante y puede ser muy agradable, pero ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué somos? ¿Quién es Dios? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el camino? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? ¿Eso no me tiene que interesar? Bueno, esto es algo muy, muy fuerte. Por eso en la catequesis tantas veces se resuelve en vivencias. Eso que realmente no se puede comprender, ¿no? En vivenciar ¿qué? No, que uno sienta, sentir qué, como que Jesús me ama, pero y no me importa quién es Jesús, incluso qué es el amor, y si me ama, qué espera de mí, por dónde tengo que caminar, qué es lo que no tengo que hacer. Todo puede ser muy, muy engañoso, pero la verdad en la caridad.
Dar testimonio de la verdad. ¿De qué verdad? Pues la verdad revelada por el Señor es, ante todo, la verdad misma de Dios, el misterio del Padre y del Hijo. Al revelarnos a su Padre, se revela a sí mismo como el Hijo, el enviado, el muy amado del Padre, aquello de que tanto amó Dios al mundo, que le dio a su propio Hijo, al Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Al revelarnos a Dios, nos ha revelado la luz, ¿no? Nos ha traído la luz absoluta al mundo, aunque esa luz es percibida por nosotros todavía así como en penumbras, pero ya tenemos como las grandes claves de aquel misterio que contemplaremos y que amaremos, que disfrutaremos y que será nuestra propia vida y corona y alegría eterna en el cielo. Nos ha revelado al Padre, se ha revelado a sí mismo al revelarnos al Padre. Nos ha dicho el Señor, y esta es la verdad tremenda que la Iglesia anuncia al mundo, la buena nueva, que Él es el enviado del Padre, el único Salvador del mundo. En ese contexto nos dice Él que es el Rey, y que su reino no es de este mundo, pero que es el Rey absoluto, el Rey de Dios para nosotros, el Rey que nos conduce, que nos manda para llevarnos a la vida eterna, ¿no? Al reino glorioso del Padre. Esa verdad es que es el corazón mismo del Evangelio. Eso creemos. Esta es la fe de la Iglesia, como decimos cuando se bautiza un niño, ¿no? Esta es la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia es la que nos abre los horizontes de Dios y de todo lo que es la vida del hombre en este mundo. La verdad se refiere también dar testimonio de la verdad, que es lo que hace la Iglesia permanentemente, es dar testimonio de la verdad sobre el hombre, a la luz del misterio de Dios y del Dios encarnado, pues conocemos mejor qué es el hombre, cuál es su dignidad, imagen y semejanza, y amado por Dios, llamado a ser hijo de Dios. La dignidad es enorme, lo que es el hombre amado por Dios como si fuera el único. Hay una expresión muy que repetida por el Papa Juan Pablo II muchas veces, pero que estaba bien expuesta en su primera encíclica, Redemptor Hominis, como que el hombre era como aquella criatura que Dios ama por sí mismo. Parecía hasta incluso exagerada. En realidad está tomada de Gaudium et Spes, del concilio. Parecía como concederle demasiado al hombre. Pero es que el amor de Dios es así. Dios nos ama. Lo increíble es real, que Dios nos ama de esa manera. Pues la Iglesia enseña esta verdad, la dignidad grande del hombre, y nos enseña la verdad sobre la miseria grande del hombre, que es el pecado. Revelar la verdad o dar testimonio de la verdad, es decir, la situación real del hombre, de la historia del hombre marcada por el pecado, el poder destructivo del pecado. La ruptura con Dios es la ruptura del hombre mismo, es como la descomposición interior del hombre, y eso lo vemos, la historia lo confirma permanentemente, y creo que la historia actual de un modo bien fuerte. Y dar testimonio de la verdad del hombre es decir que el hombre no está hecho, no está pensado, no es amado por Dios solo para esta tierra. Nosotros estamos llamados a la eternidad, que esta vida pasa, además, aunque no lo creamos, pasa igual, porque es demasiado evidente, pero que hay una eternidad. Dios nos ha creado para ser hijos suyos, ahora y en la eternidad. Un designio de santificación, ahora, y de plena santidad y de beatitud, de felicidad eterna.
Y eso que es grandioso, pues la iglesia lo tiene que anunciar. Es la grandísima noticia. El Señor nos redime, nos salva del pecado y del infierno para darnos el cielo. Eso es lo que enseñaban los apóstoles, no era otra cosa. El testimonio de la verdad completa, de la verdad del evangelio total, no del evangelio recortado. No podemos mutilarlo o no podemos engañar, ¿no? La iglesia tiene esa obligación de no engañar, esa dulce tarea de no engañar a nadie, sino de dar a conocer la luz completa, porque en esa luz verdadera es como el hombre se comprende mejor a sí mismo, sobre todo comprende a Dios y comprende toda su dignidad y su vocación última. Pero el dar testimonio, esto hay que decirlo, quiere decir que sea un testimonio creíble, que el testimonio esté bien dado. Algo tan grande tiene que ser bien atestiguado, no de cualquier manera. Dar testimonio no es simplemente decirlo o gritarlo, o así como, digamos, como se lanza una expresión que aunque sea verdadera, como que se arroja el testimonio sobre el otro y si puede que lo aguante, ¿no? No, dar testimonio significa, como Jesús, dar testimonio, hacer la verdad en la caridad. El testimonio tiene que ser dado con caridad, si no es un antitestimonio. Aunque yo diga la verdad más grande, pero sin caridad, o con desprecio, o con prepotencia, o con odio incluso, eso sería horrible. Ahí no hay testimonio de ninguna verdad. O la verdad que materialmente uno proclama queda totalmente deformada o desfigurada por el mal modo del testimonio. Y ese es un compromiso para nosotros. El testimonio de la verdad supone siempre la caridad, ¿no? Respetar a las personas, querer el bien de las personas. El testimonio de la verdad no se puede realizar con burla o con menosprecio o con algo que aplaste, ¿no? A la misma dignidad, con violencia. Insultando no evangelizamos. Esa es la pura verdad. Yo puedo tener motivos para estar enojado, sí, muchos, pero no se justifica, por más motivos que podamos tener, no se justifica el insultar o el despreciar o el tener la actitud como de revancha o de pasar por encima de la persona. Sería hacer juego al demonio. Es un testimonio que en definitiva no solamente no anuncia bien la verdad queda muy desfigurada y más bien se le hace el juego al mismo diablo. Tantas veces ha pasado en esto, ¿no? Responder con odio. Al odio, ¿quién sale ganando? Es como cuando hay fuego, si yo enciendo más fuego. ¿Qué es lo que pasa? Pues más fuego, simplemente más destrucción, más fuego. Y si al odio yo le sumo mi odio, pues más odio. Menos Dios y más demonio. Un poco así, hasta un poquito de rima. Pero eso es lo que puede pasar y a veces ha pasado en la historia. Entre paréntesis digo, muy breves, en un minuto, me parece, por lo que he conocido, no he leído todo, pero por lo que he conocido, me parece magnífico el documento de los obispos de Polonia, muy reciente, de hace una semana, sobre
el tema de la ideología de género. Me parece que es muy claro en cuanto a la verdad, al peligro, a toda la realidad destructiva de la ideología de género, la malicia que encierra y al modo como se debe tratar, ¿no? esta realidad que se viene impuesta, ciertamente que no viene de nada inocente, pero el respeto de las personas que tantas veces por ignorancia, por mucha ignorancia, porque están todos trastornados, confundidos, envenenados, o sea por malicia también. Y hay ciertamente quienes tienen malicia y tienen mucho odio. Algunos tienen mucho odio. O bueno, han sido tan envenenados que ya proyectan odio. Se los ha lanzado como un misil, ¿no? Lleno de odio. Pero no sabe lo que dice, no sabe lo que hace. Pero este documento de los obispos polacos pareció muy, muy ajustado a la verdad y a la caridad, ¿no? Que es lo que la Iglesia intenta o ha intentado o debería intentar en todo momento. El testimonio tiene que ser dado ante todo con caridad, con desprendimiento, quiere decir con ningún otro tipo de interés que no sea la misma caridad. Comunicar para la verdad para salvar, ¿no? La verdad nos hace libres, por eso se quiere comunicar la verdad, con desprendimiento, no o simplemente con pretensión de vencer, de superar a un contrincante o de, no sé, tantos intereses que puede haber en el corazón del hombre, extraños a la verdad misma, con aceptación de la voluntad de Dios. El que da testimonio y es pobre de espíritu y es paciente y acepta en su vida la voluntad de Dios y no vive tanto murmurando ni quejándose, sino que acepta la voluntad de Dios en lo que es de Dios y vive con paciencia y fortaleza lo que le toca, pues ese testimonio tiene un peso, tiene una credibilidad, digamos, extra, ¿no? Es muy creíble, superando, por tanto, en el testimonio, superando el miedo. Ya sabemos que hay cosas que dan miedo porque da miedo. Hay de algunas cosas hoy no se puede hablar prácticamente, porque no sabe que puede haber consecuencias. Hablar hasta del pecado, hablar del infierno, hablar de la castidad. Hay cosas que no suelen decirse en algunos ambientes, como que voy a quedar muy mal o voy a ser mal mirado, cuando es el mismo evangelio. Sin miedo, sin codicia, claro que hay que superar la codicia. Hay testigos que se venden o se compran, eso ha pasado siempre, ya pasó con el mismo Jesús. Sin codicia, tantas veces uno queda trabado en el decir la verdad porque hay como alguna codicia, ¿no? O algún miedo de perder un cargo o un honor del mundo. Sin vanidad, San Pablo con razón dice que si quisiera agradar al mundo no sería siervo de Jesucristo. Sin vanidad, sin querer agradar tanto, sino comunicar aquello que realmente ayuda, comunicarlo bien, pero comunicar la verdad que realmente salva, y no buscar simplemente la popularidad o el no tener problemas, que ese es un gran desafío para el apóstol. Y así lo han vivido los santos, ¿no? Ya mencioné a San Agustín y a tantos, podría decir todos, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que es como esa figura grandiosa, digamos, tan recta, tan pura, ¿no? Tan consistente, sólida, que uno identifica fácilmente con la verdad, ¿no? Con la sabiduría más elevada.
pero esa sabiduría, la de Santo Tomás, que es el don del Espíritu Santo, es totalmente inseparable de la caridad. Él tenía un corazón de una bondad, de una inocencia, de un niño prácticamente, y de un espíritu de caridad, como atestiguan todos los que lo han conocido, un simple fraile, pero de una bondad extraordinaria y bueno, de una sabiduría resplandeciente, y así tantos santos. Hemos celebrado en el día de ayer a la Iglesia, aunque en Argentina litúrgicamente no se recuerda, pero sí muchas personas han conocido y recuerdan, y la Iglesia en muchos lugares del mundo ha celebrado a la Santa Madre Teresa de Calcuta. Es decir, Madre Teresa es caridad, un amor entregado súper heroico, extraordinario, y el de sus hijas también. Para eso las formó en esa línea, pero esa caridad está totalmente vinculada a la verdad del Evangelio, completo, no un Evangelio recortado, el Evangelio completo. Ese amor nace del Evangelio, nace del corazón de Jesús, que es la verdad, y es para el corazón de Jesús. Ella misma quería que sus hijas estuvieran todas formadas en la verdad católica, sin dialécticas, sin ideologías mezcladas o sin recortes. Pero entendía que el amor no puede venir de una falsificación de Dios, por supuesto que no. Y así tanto San Luis Orione, Don Orione, tan conocido, la caridad de este santo era terrible, de un corazón grandioso y de una bondad que no tenía límites, en la conmiseración, en el compadecer, en el tener misericordia de enfermitos, desgraciados de una manera o de otra. Un corazón grandioso que realmente hasta nos avergüenza a quienes tratamos de vivir el Evangelio. Pero él no jugaba con la verdad. Para él era muy importante aceptar lo que la Iglesia enseña en el catecismo totalmente. No era como algo que no tenía que ver, tenía totalmente que ver con la verdadera caridad. Y así, tantos santos, tantos ejemplos. Queridos todos los que en esta mañana reflexionamos un poco más en el Evangelio, en la palabra del Señor, y queremos vivir mejor para seguir a Cristo Rey, pues que esto nos ayude. Ya lo sabemos, seguramente que ya lo sabemos. Creo que todos ustedes ya lo saben, pero hay cosas que hay que recordar permanentemente para interiorizar y poder vivir mejor, ¿no? Como hacer esa síntesis o esa unidad, mejor, esa unidad del alma en la verdad y en el amor de Dios y del prójimo. Porque esa es la verdad total, la que nos salva y la que salva a este pobre mundo.